Saludos amigos, qué bueno volvernos a encontrar para juntos conversar de arte y béisbol. Mi invitado de hoy es profesor y crítico de arte, autor de una antología dedicada al béisbol de la cual estaremos conversando hoy. Vean ustedes los adelantos y al regresar se los presento. Bienvenido Jorge Bermúdez a Béisbol de Siempre. Es un placer tenerlo en este espacio por primera vez. El placer es mío. Vamos a conversar sobre la antología visual El béisbol en la plástica y la gráfica cubana. ¿Por qué una antología dedicada al béisbol? La primera fue sobre José Martí, la segunda sobre Ernesto Che Guevara y la tercera sobre José Lezama Lima. La cuarta antología se la debo al doctor Félix Julio Alfonso. Me insistía en que abordara el béisbol dentro de una nueva antología, que para mí es muy caro porque prácticamente, como casi todos los cubanos, nací en un ambiente beisbolero. Y el béisbol es parte también de la cultura cubana y por consiguiente de nuestra identidad como nación. Y tiene una historia muy rica que realmente me pareció que era muy importante abordarla desde el punto de vista del arte y la gráfica cubana, porque generalmente el punto de vista es que crea el objeto. O sea, decía Picasso que se puede pintar un mismo árbol por 100 personas diferentes y son 100 árboles diferentes. Y bueno, del béisbol se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, pero nunca se había abordado desde el punto de vista del arte cubano, que está íntimamente vinculado también al béisbol como temática de nuestras manifestaciones fundamentales. Y en el caso de que se haga una reedición, por supuesto, se actualizaría en cuanto a nuevas obras. Por la aceptación que ha tenido, a pesar de que todavía no está en librerías, sino que se han hecho las presentaciones en la UNIAC de Santa Clara, en el Sábado del Libro, en la Escuela de San Alejandro, pero en todos estos lugares ha tenido una gran aceptación e incluso me ha llegado a través de otras vías personas que yo no pensaba que pudieran tener conocimiento del libro, y eso implica de que hay realmente una recepción por parte de la población en cuanto a la novedad de la temática y cómo se ha abordado. ¿Cuáles son los principales autores reflejados en el texto? Como bien lo dice el título inicial, antología visual implica una selección, porque justamente a partir de la experiencia de las antologías anteriores, como usted decía, sobre todo de la primera de José Martí, la editorial, por razones económicas, me pidió que no me excediera de 50 imágenes, y eso implicó que manejar el concepto de antología como selección, y es lo que he seguido haciendo en todos estos casos. También sobre el béisbol se ha hecho un sinnúmero de obras, ilustraciones, fotografías. Incluso la fotografía implicaría otra antología, y nos dedicamos fundamentalmente a la plástica y al diseño gráfico. Sobre todo por una razón muy sencilla, que prácticamente el caudal mayor de obras hechas con respecto a nuestro béisbol, no solo en cantidad sino en calidad, parte del inicio de la revolución hasta la fecha. Y de ahí también que hayan todo un sinnúmero de obras donde podemos ver el humor criollo muy evidente, podemos ver la crítica social, las problemáticas que enfrenta el propio béisbol. A través del béisbol nos vamos a ver reflejados, pero a través del béisbol como obra de arte. Se han concebido una serie de obras que, independientemente que tocan el tema del béisbol, ya son paradigmáticas dentro de la pintura cubana y la gráfica. Muy destacados como puede ser Juan Padrón, Vicente Bonachea, Cacho, Eber Fonseca. O sea, aquí se unen, pudiéramos decir, los que ya tienen un reconocimiento de nuestra práctica, y toda una serie de nuevos pintores que han surgido en los últimos años, que también han abordado el tema del béisbol, puesto que el béisbol se ha convertido prácticamente no solo en un deporte nacional, sino en un tema privilegiado
por la pintura de los últimos años. Entre tantos autores hay uno que destaca y es precisamente Reinerio Tamayo, del cual hay varias obras citadas. Como libro de arte relacionado con el béisbol, los capítulos se den como entradas y son 11 capítulos, son 11 entradas. Por consiguiente, el juego se va a extra inning y finalmente se decide por un jonrón, que es justamente uno de los jonrones se dice que cae en la luna de Méliès, que es una de las primeras obras que realiza uno de nuestros pintores más destacados en los últimos años relacionados con el tema del béisbol, que es Reinerio Tamayo. Incluso en el caso de Reinerio Tamayo ha concebido exposiciones con el tema del béisbol íntegramente. Tamayo tiene una particularidad, a mi entender, que es un pintor gráfico. O sea, tú sabes que en los últimos años las fronteras entre géneros se han roto o se han esfumado un poco. Y en este caso, Tamayo también en este sentido es muy representativo de toda la pintura de estos últimos años, porque en Tamayo se conjuga muy bien la gráfica con la plástica. Un poco por aquello de que el tema del béisbol también es eso, ¿no? Es un deporte que es un arte, pero es un arte a la vez muy plástico y sobre todo muy gráfico. La primera parte del texto hace referencia un poco a la historia del béisbol. Esa es la parte, podríamos decir, más histórica del libro, porque aunque es béisbol, es un libro también de historia del arte, y se habla de los orígenes del deporte en sentido general. Se habla también de la capacidad que ha tenido el deporte de unir a pueblos en la consecución de su propia identidad como nación. Todo esto implica un análisis que va más allá del propio estadio de pelota. Dígame, Jorge, desde su experiencia como diseñador gráfico, una profesión que no ejerce hace mucho tiempo, pero bueno, es una experiencia adquirida, ¿qué opinión tiene acerca de la visualidad en el béisbol actual? La cultura visual nuestra siempre ha estado vinculada con los deportes y en particular con el béisbol. Pienso que una de las manifestaciones que más ha manejado la imagen en relación con el béisbol por razones obvias es la fotografía, debido a que el béisbol, como el boxeo, como el fútbol, como tantos otros deportes, siempre históricamente ocuparon una página o 2 o 3 páginas en los principales periódicos del país, porque además es el testimonio también visual que tenemos cuando queremos representar la figura de un gran pelotero que ya está muerto. Por ejemplo, aquí tenemos un retrato de Adolfo Luque, y evidentemente que en este caso Reinerio Tamayo utilizó como referencia una foto de él. Ya que hablábamos del tema, dígame qué cree acerca de la identidad de los equipos, todo este tema de uniformes, las mascotas. No hay que tener prejuicio en cuanto a buscar los animales o las cosas típicas de cada región, como pueden ser los tinajones en el caso de Camagüey, para asumir este aspecto que es la identidad visual de un equipo, que es muy importante a la hora del espectáculo, de crear esta imagen de identidad y hacerle extensiva a gallardetes, no solo a los uniformes, sino a gallardetes, a publicaciones, a chapones, en fin, crear todo un sistema visual que en cierta medida respalde la identidad del equipo en el terreno de pelota.
nací en Ranchuelo y estudié en Santa Clara y en Cienfuegos. O sea, para mí Villa Clara no existe, existen las villas. Siguen siendo, incluso Santi Espíritu, a veces siento nostalgia que los espirituanos no sean villaclareños y cienfuegueros. Pero bueno, eso es así. Y por consiguiente me quedo con Villa Clara. Para mí Víctor Mesa fue uno de esos jugadores que más me inspiró. Hugo Merandino también, Jova, Pestano, para mí uno de los grandes catchers. En la pelota invernal cubana, cuando yo era un muchachón, mi equipo preferido era Marianao, un poco por los tigres. A mí siempre el tigre ha sido un animal que por su belleza me ha gustado mucho. Y era también de Marianao porque mi ídolo era Oreste Miñoso, para mí uno de los grandes peloteros cubanos de todos los tiempos. Ahora quisiera que en este ejemplar, que es el ejemplar de béisbol de siempre, usted plasmara su firma, quisiera una dedicatoria para el colectivo. Para el